cerca de 249.000 millones de dólares se costó la lucha contra la violencia y el crimen organizado en el año 2017. Así lo reveló un informe del Instituto de Economía y Paz. Los altos índices de violencia y los más de 29.000 asesinatos registrados durante el año pasado costaron al país el equivalente al 21% de su Producto Interno Bruto. El monto ha levantado alarma entre los mexicanos, pues es 8 veces mayor que la inversión pública en salud y 7 veces mayor que la inversión pública en educación. Nos acompaña a esta hora desde Ciudad de México Carlos Juárez, es el director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Ya lo ve en pantalla. Señor Juárez, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Gracias por el espacio. Un gusto. Saludos. Lo primero, ¿cómo fue que se consumió el 21% del Producto Interno Bruto del 2017? Se incrementó el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Dónde estuvo el error? Sí, desafortunadamente 2017 ha sido el año más violento del que tengamos registro en México, sobre todo por este dato que mencionas, más de 29.000 homicidios durante 2017, lo cual es también un máximo histórico. Llegamos a una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este índice de homicidios también, esta tasa de homicidios, es el que impulsa nuestra medición del impacto económico. Es decir, este es el factor que más pesa en nuestro cálculo de impacto económico y es por eso que también queda muy alto esta medición de impacto económico. Se deterioró la paz en México un 11% y aparece, aparte del crimen organizado, como la delincuencia común, como un factor que también ha contribuido a este panorama y a este posicionamiento nada apetecible de México. ¿Qué está pasando? Sí, como mencionas, 11% se deterioró los niveles de paz a nivel general en el país. Quizá lo más interesante y más preocupante es que ya no solamente el crimen organizado es el que cuenta la historia de violencia en el país, sino hay otros factores como la delincuencia común y también la violencia interpersonal aumentó. Durante los últimos 3 años, la tasa de violencia doméstica se incrementó un 32%, lo cual es muy preocupante porque nos está hablando ya no solamente de un problema de armas, de policías y de militares y de crimen organizado, sino también quiere decir que nuestras interacciones cotidianas, las relaciones personales en la casa, en el trabajo, en la calle, se están volviendo cada vez más violentas. Es decir, los mexicanos están siendo cada vez más intolerantes. Creo que todos los tipos de violencia están conectados de alguna manera y la violencia que estamos viviendo en las calles y la violencia que está relacionada con la delincuencia se está reflejando también en el hogar, está reflejándose también en estas interacciones personales. Es preocupante y como desde el Instituto para la Economía y la Paz hemos mencionado y reiterado en varias ocasiones, la violencia tiene raíces multifactoriales, no es solamente un actor, no es solamente un factor, sino que tenemos múltiples factores que la impulsan. Entonces, de esta manera es que tendríamos que estar atendiendo el problema de las violencias desde muchos frentes para atender estas causas múltiples. Ahora, hablas de múltiples factores, pero quería preguntarte por el principal, desde tu organización, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más potencia este clima de violencia en México? Bueno, nosotros hacemos 2 tipos de mediciones y las analizamos de manera combinada. Una medición es en paz negativa, que tiene que ver con la violencia directa y cómo se manifiestan o cómo se percibe la violencia en las manifestaciones directas de violencia, es decir, homicidios, robos, asaltos, y eso es lo que llamamos paz negativa. Por otra parte está la paz positiva, que tiene que ver con todos los factores estructurales, actitudinales e institucionales y que esto le da sostenibilidad a la paz en el largo plazo en un país. Esto tiene que ver con los niveles de resiliencia de un país. Entonces, por una parte, en cuanto a paz negativa y manifestaciones directas de violencia, tenemos que decir que el principal indicador que aumentó es el de homicidios. Sobre todo los homicidios relacionados con crimen organizado.
Si analizamos los 5 estados más violentos en México, encontramos que 4 de ellos, Guerrero, Colima, Baja California Sur y Baja California, están situados en la ruta de trasiego de drogas hacia Estados Unidos, que es la ruta del Pacífico, la costa del Pacífico de México. Entonces hay una clara relación ahí entre los altísimos niveles de homicidios y la presencia de grupos de crimen organizado, que al ser... que han estado siendo capturados sus cabezas, sus líderes, y entonces cada vez que se captura un líder de un cártel, este se fragmenta en 2 o más partes, generando nuevos grupos y multiplicando la cantidad de grupos. También creemos que una vez que los cárteles son descabezados, por decirlo de alguna manera, sus líderes, los líderes que permanecen y quienes asumen los mandos de estos grupos, empiezan a buscar otras actividades que lastiman particularmente a la sociedad civil y que ya van más allá del tráfico de drogas, como son extorsión, en México le llamamos cobro de piso o cuotas para comerciantes y otros establecimientos, secuestro y una serie de factores, controles de mercados negros y una serie de factores que lastiman particularmente a la sociedad civil. Ese es por un lado. En cuanto a los factores más estructurales, en México encontramos que hay 3 factores que son principalmente débiles en nuestro país y que vale la pena priorizar en su fortalecimiento. Uno es el funcionamiento del gobierno. Las instituciones de impartición de justicia han sido particularmente débiles y particularmente ineficientes en la forma en que desarrollan sus funciones, al grado de que tenemos tasas muy altas de impunidad y de corrupción en el país. Y este es precisamente el segundo de los factores estructurales. La corrupción es muy alta y esto mina y debilita la confianza, además, que la gente tiene en las instituciones y que la gente tiene entre sí. Y el tercer elemento que hay que analizar es el pilar que nosotros llamamos libre flujo de la información. Y este tiene que ver con la labor que desempeñan los medios de comunicación que han estado bajo acecho en los últimos años en el país. Desafortunadamente, Reporteros Sin Fronteras en 2017 clasificó a México como el país más mortífero, el país sin guerra, más mortífero para ejercer el periodismo. Y eso nos lastima mucho socialmente porque los medios de comunicación cumplen una función primordial en ser voz de opinión pública y contrapeso de algunos grupos de poder. Bien, quiero agradecer a Carlos Juárez, el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y un saludo a todos.